Vamos a abrir juntos en Salmo 132, por favor. Y si no tienes una Biblia, levanta tu mano. Te prestamos una Biblia para que puedas abrirla en Salmo 132. Los salmos están en medio de la Biblia. Entonces, la cierras, la abres en medio y le atinas. ¿Sí o no? ¿Sí? Salmo 100. Bueno, con el celular no. Es nada más tic, le picas. Pero es casi en medio del Antiguo Testamento. Entonces, Salmo 132. Y el día de hoy, ¿alguien más necesita una Biblia? El día de hoy vamos a terminar estos salmos de ascenso. Los salmos de ascenso son, como hemos estado viendo, 15 salmos. Y por lo menos una vez al año tenías que ir a Jerusalén, de donde quiera que estuvieras en Israel, y ibas subiendo, no importa de qué parte del mapa estuvieras, norte, sur, este, oeste, tú subías a Jerusalén porque subías a través de valles y montes hasta llegar a esta ciudad que estaba rodeado de montes y justo en el templo estaba en el monte Sión. Y es Jerusalén. Jerusalén significa Salem, que es paz. Entonces, tiene mucho significado estos salmos y hoy vamos a terminar de ver todos estos salmos y vamos a... Acuérdate que era un peregrinar de las familias. Entonces salían de diferentes lugares y los primeros salmos que vimos en los salmos de ascenso es como ellos empiezan a caminar y es difícil y es peligroso y es cansado, pero como ellos ponen su confianza en Dios que Dios no va a dar su pie al resbaladero. Entonces, no importa qué tan peligroso sea el camino, Dios los va a cuidar en toda su peregrinación, desde donde quiera que estén hasta Jerusalén. Y de pronto, a lo lejos, ellos ya empiezan a ver los montes. Por eso alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Salmo 121. Y después ellos de lejos empiezan, después de llegar a los montes, empiezan a ver los muros. Acuérdate que las ciudades en estos tiempos eran amuralladas y era la protección. Una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida y muy vulnerable ante los ataques de los enemigos. Y de pronto ellos, los muros significan la seguridad, significan la estabilidad y sobre todo la confianza que ellos podían vivir dentro de la ciudad. Y eso lo vemos en Salmo 122. Y habla de unidad, habla de paz, habla de adentro de Jerusalén también justicia. Y cuando ellos están viendo primero los montes, después los muros, y hay una anticipación de poder cruzar los muros y llegar a la ciudad y todo lo que está sucediendo ahí, la ciudad elegida, el pueblo de Dios elegido, y todos peregrinando. De hecho, en la Pascua, cuando Jesús, en su tercer visita al templo, ya cuando está en su ministerio, en esa semana de la Pascua, hay más de 2 millones de gente peregrinando. Entonces era toda una expectativa, era todo un evento para ellos y así era cada año ir a Jerusalén para ellos. Y de pronto cruzan los muros y están en la ciudad y van hacia el templo y los escalones. Cada uno de los escalones, que esos escalones Jesús los subió, representando no solamente arquitectura del templo y cómo estaba construido, sino cada paso que daban ellos era un paso espiritual para ellos. Entonces, representando cada escalón, humildad, purificación. Entonces, antes de entrar tú al templo, estaban los sacerdotes rociando agua de la becerra roja. Entonces, ¿para qué? Para esos pecados ocultos. Entonces, no importa cómo vinieras, Dios con eso, y realmente lo que estaba haciendo es persinando el sacerdote, ellos entrando por los muros, por los escalones y de ahí por los muros del templo, entrando a las explanadas del templo. Y todo esto está sucediendo. Entonces, humildad, purificación, preparación, y de pronto entran al templo y es comunidad, es congregación, están todos adorando juntos y por eso vamos a llegar hasta el Salmo 134 hoy, que con eso termina este Salmo 133 y 134 con comunión, con unidad. Y entonces vamos al Salmo 132. Fíjate cómo dice cántico gradual, porque eso, cada uno de ellos es gradual y es una peregrinación. Y dice, acuérdate, oh Jehová, de David,
y de toda su aflicción. Y si sabes la historia de David, realmente fue un hombre que sufrió. Uno de los grandes reyes de Israel, pero a pesar de ser uno de los grandes reyes de Israel y ser un hombre conforme al corazón de Dios, vivió su vida con mucho sufrimiento desde el principio. Entonces, por ejemplo, su papá y sus hermanos realmente no lo tomaban en cuenta. Era el más chiquito de la familia. De hecho, cuando llega el profeta Samuel y va a escoger de su familia, del linaje de Isaí, que todos sus hermanos, ni lo convocan. O sea, ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera lo invitan a esa comida con el profeta. Y cuando el profeta Samuel ve a todos los hermanos, por supuesto se deja llevar por lo que ve, escoge al primogénito, al más fuerte, al más guapo, al más... Y Dios dice, no, no es él. Y entonces el profeta Samuel dice, ok, ¿cuál es el siguiente que cumple los requisitos de un rey? Y Dios le dice, Dios no ve lo que ve el hombre, sino Dios ve el corazón. Qué gran lección esa que nos deja con David. Y entonces tienen que suspender la comida. Y dicen, ¿falta alguien? Y dice, sí, es el hermano ese, el más chiquito, el más flaquito, el que está ahí cuidando ovejas, como insignificante. Y lo mandan traer y de pronto en medio de sus hermanos lo ungen. Y eso queda grabado en el corazón de David. Pero después de que Dios lo unge, el elegido de Dios, el ungido de Dios, regresa a cuidar ovejas. O sea, pasa tiempo, y en medio de todo eso Dios lo va preparando y en medio de ese tiempo David componiendo de pronto salmos y cánticos siendo pastor de ovejas. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces ahí empieza con el desprecio de su familia. Tenemos este dicho en México, estoy entre la espada y la pared. ¿Lo has escuchado? Estoy entre la espada y la pared. Bueno, David estuvo entre la espada y la pared, entre la pared del palacio real de Saúl y su espada que constantemente, o su jabalina, que Saúl en su locura y en su egoísmo y en sus celos, cuando David era su siervo, después de haber matado a Goliat, agarra su espada y se la lanza y lo quiere clavar. Y David, ¿qué hace? Toma la ofensa, la esquiva y no se defiende. Un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl lo acusa de traición, es fugitivo, tiene que huir al desierto, completamente injusto. ¿Alguna vez te han hecho algo injusto? Y David así, injustamente tiene que huir, pero en medio de esa huida Dios tiene todo un propósito. Tiene que estar entre las cuevas, tiene que llegar a lugares como el Mar Muerto, pero de pronto descubre un lugar que se llama En-Gedi, que es como el paraíso, un oasis en medio del desierto. Y ahí compone los salmos más hermosos de David son en medio de su aflicción. O sea, esos salmos que hemos leído y que dices, hoy sí me llegó la prédica, hoy sí me llegó. Son así en medio de la aflicción y el dolor y el sufrimiento. Espiritualmente hablando, también fue afligido porque pecó contra Dios y tuvo una consecuencia. Uno de sus hijos murió. O sea, es un hombre que realmente fue afligido a pesar de ser un rey. Es un rey que después de ser ungido, ya, o sea, tuvo dos unciones, una privada con el profeta y una pública con todo el pueblo. Y la mitad del pueblo dice no lo acepto y lo rechaza. Y entonces solamente empieza reinando sobre Judea. Rechazado como líder. ¿No te ha pasado eso? O sea, yo desde el otro día me estaba acordando y siempre que preparo mis sermones me acuerdo de mis traumas de la juventud. Y entonces me acordé así, la primera vez que me dieron una tarea de liderazgo en mi trabajo, no me aceptaban y fracasé rotundamente. O sea, simplemente no pude contra esa lucha de egos y de personas y ay, sí, como él viene aquí y así. Y todos hemos vivido eso y David vive eso. O sea, 7 años de su reinado rechazado hasta que ya por fin lo aceptan y es rey de todo la nación. Muy criticado por su esposa.
muy criticado aún por su esposa. Tuvo este escándalo con Betsabé y ya sabes, manda a matar a su hijo. Sus hijos de David es un desastre. O sea, un desastre. Y Absalón, al final de la vida de David, lo quiere destronar a su padre y quitarle el trono. Y tiene que huir David y hay una guerra civil. Y no solamente sucede eso, sino termina Absalón. Lo que él más adoraba de él mismo era su cabellera. Y fue lo que le llevó a la muerte. Quedó colgado con su cabellera en un árbol. Entonces, cuidado con lo que más adoras en tu vida, que no sea Dios, porque te puede acabar eso en tu vida. Y David vio todo eso, vivió todo eso. Y fíjate, en un solo versículo, acuérdate, oh Jehová, de David y de todas sus aflicciones. Tienes que saber que en esta vida que todos sufrimos y pasamos por cosas difíciles, y puede ser que estés pasando por una cosa difícil, Dios no está distante y Dios no se olvida. Entonces tienes que tener tu confianza en Él. Entonces acuérdate de David, de toda sus aflicción, de cómo juró a Jehová. Entonces David le jura a Dios y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormeceré hasta que haya lugar para Jehová. Entonces no voy a descansar hasta que te haga un templo, hasta que te haga tu casa. Entonces ve el corazón de David. Ahora fíjate, a pesar de todo su sufrimiento en su vida, dice: a pesar de todo eso, te quiero hacer un templo. Quiero servirte. ¿Cómo voy a ir a mi palacio si tú no tienes una casa, si tú no tienes una morada, si el arca del pacto no está en Jerusalén? Entonces David, ahora él va y consulta al profeta y dice: quiero construirle una casa a Dios. Ahora, ¿Dios necesita casa? Y entonces me encanta porque Natán le dice: tú no le vas a construir casa a Dios. Él te promete a ti que Él te va a construir a ti una casa. Hablando de su legado, de su imperio, de su dinastía, de su trono. Y dice: y la casa que Él te va a construir, el trono va a ser eterno. Entonces fíjate cómo un hombre quiero, y está bien, o sea, todo eso, quiero hacer esto por el Señor, quiero hacer, y el Señor, cuando ve a un hombre así, con ese corazón, a pesar de sus aflicciones, dice: es que yo tengo un corazón para el Señor. Dios dice: ok, tú me estás prometiendo esto, pero yo te voy a prometer algo mejor. Y ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. Y entonces, y el profeta Natán le dice: no vas a ser tú. Está muy bien tu idea, pero no vas a ser tú. Porque tú era un hombre de guerra. Tus manos están manchadas de sangre. Pero de tu linaje yo sí voy a levantar algo. Y no solamente eso, tu hijo. Y le dice: Salomón. Él, el amado, él, tu hijo Salomón. Entonces Dios escoge quién es el siguiente rey. Dios estaba en control de su nación. Porque Absalón quiere ser, pero Dios dice: no es Absalón, es Salomón. Y entonces Salomón es el que construye el templo, pero quien hace todos los preparativos realmente es David. Él organiza todo. Él empieza a preparar los materiales, él empieza a hacer los planos, él consigue en dónde va a ser el terreno y paga el terreno. Él organiza los cantores, él organiza que tengan los sacerdotes sus vestiduras, y lo único que sucede es que cuando ya Salomón sube al reinado, ya tiene todo listo y entonces construye el templo. Pero realmente quien hizo todos los preparativos fue David. Y entonces, pero ve qué corazón de David. Ni mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Está hablando del arca. Con Saúl el arca se pierde. Por eso todas esas películas del arca perdida, Indiana Jones y todo eso, pero realmente sí se pierde el arca y la buscan y la buscan y la buscan, la recuperan, y David logra que el arca, el altar y el tabernáculo lleguen a Jerusalén y estén en ese lugar. Ahora ve qué importante, cuando ellos están subiendo y están cantando eso y están viendo el templo, están recordando cómo es la historia.
¿Cómo todo llegó ahí? Con una promesa. La promesa de David a Dios, pero una promesa mayor que es la promesa de Dios a David, que es de tu linaje. Levantaré un trono eterno. Entonces, desde estos tiempos ya vienen cantando acerca de lo que vendría, del Mesías. Por eso el título favorito de Jesús es el hijo de David, el descendiente de David. Entonces está pasando Jesús por Jericó y está este hombre ciego y está gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos están, shh, cállate. Bartimeo, shh, sí. Y otra vez, y él, o sea, ¿qué más da? Ya no tienes nada. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? O sea, ¿qué más da? Que me callen, al final, ¿qué? Ya perdí todo. Es mi única oportunidad. Acuérdate que cuando pasa Jesús por ahí, ya va a Jerusalén a morir. Es su última oportunidad para tener un encuentro con Él. ¿Y qué hace? Lo quieren callar. Ahora, muy importante, el mundo, la cultura secular y Satanás no quiere que clames a Jesús. Quiere que Jesús pase de largo y que no tenga un encuentro contigo. ¿Y qué hace Él? O sea, de veras, es mi héroe este cieguito. Porque decimos, ay, qué cieguito, así. No, o sea, ve este como, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una tercera, ¿y qué hace Jesús? Dice, que venga. Shh. Y entonces, ahora sí, no, dice el maestro que vengas. Ahora sí. Y ahí va. Pero Jesús no va a él, sino le dice que venga. Y eso implica dejar todo. Tengo que dejar todo aquí donde yo vivo, mi lecho, el sindicato de ciegos. Me van a ganar mi lugar que aparto, así como cuando apartes en el tianguis tu lugar para vender. Y entonces él se tiene que parar y tiene que caminar y tiene que dar pasos, tiene que llegar hasta Jesús. Y Jesús lo sana. Y lo primero que ve Bartimeo es al hijo de David, cumpliendo esta promesa que Dios le dio a David. Eso es, cuando empiezas a unir los puntos, es increíble la Biblia. O sea, la Biblia son lugares reales, geográficos, arquitectónicos, con planos, madera, piedras, con eventos reales, un momento, una semana, un lugar que está sucediendo, con circunstancias reales, con personas reales. Eso es la Biblia. Y de pronto ellos van subiendo y van recordando estas promesas. Versículo 7, entraremos en tu tabernáculo. Y ya entonces ellos, después de pasar los muros de la ciudad, pasan los escalones del templo, llegan al tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de tus pies. Por fin llegamos. Aquí estamos. Llegamos. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Se están refiriendo a Moisés cuando están en el desierto y se tienen que movilizar. Era Dios, levántate y tú ve delante de nosotros y tú sé, Señor, que dispersa a nuestros enemigos. Líbranos del mal, Señor. Ayúdanos. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Me encanta eso. ¿De qué se tienen que vestir? De justicia. Y nosotros como cristianos estamos llamados a vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos de Jesucristo, vestirnos de su justicia. Y ese nuevo hombre es identidad. Entonces soy de Jesús, soy de Dios. Él me compró con el precio de su sangre. Me da un carácter, el carácter de Jesús: humildad, amor, paciencia, santidad. Me da ese nombre, nuevo hombre implica un nuevo carácter, nueva conducta de vivir como Él, vivir como Jesús. Y me viste, y lo más importante, de su justicia. Me viste, no soy justo delante de Dios, pero Él viene y me viste de su justicia. Y entonces tienes este hombre gadareno. O sea, yo leo esa historia y digo, no inventes. O sea, ¿cómo ha de haber sido vivir con Jesús esos momentos?
Llegan a Gadara, ¿no? Un lugar de 5 ciudades en el mar de Galilea. Se bajan de la barca, caminan un poco y están estos endemoniados en el lugar de los sepulcros. Ve dónde vivían. No vivían en familia, no vivían en un hogar, no, en el lugar de los muertos. Y ahí están. Y uno de ellos está haciendo daño. O sea, te pones a ver esa historia y dices, soy yo. Estoy viviendo en el lugar de los muertos sin Jesús. Y te haces daño con tus actos, con lo que tú haces. Y luego ni te das cuenta. Y tiene cadenas, pero ¿y quién se le pone las cadenas? La sociedad. Y la sociedad lo único que puede hacer por ti es cuando estás muy mal, encadenarte y decirte no te hagas daño. Entonces un alcohólico anónimo, meterlo en un anexo por 3 meses, te encadena, pero no cambia tu corazón. No cambia tu corazón. Y ellos se están rompiendo las cadenas, se están haciendo daño, están corriendo, están gritando, asustan a los niños que pasan, o sea, pero tiene un encuentro con Jesús. Y de pronto este hombre lo encuentran sentado, ya tranquilo, en paz. ¿En dónde está sentado? A los pies de Jesús. Con un juicio sano, una mente sana, despejada, por fin puedo pensar bien. Jesús no solamente cambia tu corazón, sino tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo, de ver la vida. Y lo que más me gusta es vestido. Estaba encuerado. Y de pronto vestido, yo digo, ¿de dónde sacaron esos vestidos? ¿De quién era esa túnica? ¿De quién eran esas sandalias? ¿De quién era ese bordón? De ellos mismos, de los discípulos de Jesús, y Jesús mismo vistiendo a este hombre, y por fin puede estar en paz. Yo siempre digo eso, la historia del Gadareno es la historia de nosotros. Y entonces tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y eso había mucho gozo cuando llegabas a esa peregrinación, veías pasar a los sacerdotes y se regocijen sus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Esta palabra ungido es el elegido de Dios, el ungido de Dios. Por supuesto, el ungido de Dios es Jesús, es el Mesías. En verdad, juró Jehová a David. Entonces David dice, yo te haré casa, pero aquí está diciendo no, pero entonces Dios le dijo a David, no, yo te juro a ti y no se retractaré de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono y su trono eterno, una dinastía, un linaje, un trono para siempre. Pero, y mira versículo 12, si tus hijos guardan en mi pacto, entonces hay una condición. Tu trono será eterno. Y si tus hijos guardan mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Entonces, hay una promesa que es histórica. Si tú, ya, tu trono será para siempre, pero si tus hijos, si Salomón, y después Roboam, y después Asa, y después Josafat, y después Ezechías, y después Josías, y eso pasa por 400 años, los hijos y después los nietos y los bisnietos y los bisnietos de David ocupan el trono, pero después son llevados a cautiverio a Babilonia. Y cuando regresan, eso es después de Sedequías, ya se corta ese linaje, y entonces, pero está hablando del Mesías. Entonces es una promesa para su linaje y es una promesa profética que está hablando de mesiánica del Mesías, que David, si tú vas para adelante, llegas a Jesús. Y llegas a Jesús por 2 lados, por José y por María. Es muy interesante eso, leer las genealogías en los evangelios. Entonces sí había una condición para sus hijos, versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión. Acuérdate que vimos en Hebreos. Y es la diferencia entre el monte Sión y el monte Sinaí. El monte Sión con todas las promesas de Dios y de la gracia y de Jesús y del Mesías. Y el Sinaí con la ley. ¿Y nosotros qué tenemos? No tenemos
el monte Sión, la Jerusalén, pero ahora la celestial, donde ya se dieron todos los cumplimientos de las promesas de Dios en Jesús, en el Mesías. Entonces, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Este es el efecto de Dios. Él se ocupa de los más vulnerables. Él se ocupa de proveerles a los suyos. Y no solamente eso, sino dice, bendeciré abundantemente. Abundantemente. Entonces hay plenitud, hay prosperidad. Es el efecto de Dios con los suyos. Versículo 16, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Entonces no solamente santidad y justicia, sino salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Y acuérdate, Jesús es el Rey que ilumina todo. Y David solamente estaba apuntando a Jesús, al Mesías. Y esa era la promesa. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él floreceré su corona. Salmo 133, salmo hermosísimo, súper poético, solamente 3 versículos. Y normalmente quien lleva años de cristiano ya lo ha escuchado. Y posiblemente ya lo has vivido. Pero no solamente he vivido este salmo, sino vivido lo opuesto a este salmo. Y a veces eso pasa en iglesias. Divisiones, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Entonces una de las cosas que puedes hacer con este salmo es leerlo como es y ver qué bendición hay en la unidad, en el vínculo. Esta palabra vínculo es esto, es eslabones. Entonces nos está diciendo la Biblia, somos unos con otros cuando entramos a la familia de Dios, cuando nacemos de nuevo, somos bautizados en Cristo, somos vestidos de Él, de su justicia, y de pronto somos bautizados en el cuerpo de Cristo y somos eslabones unos con otros. Somos esto, así estamos. Hay unos eslabones por ahí perdidos, pero así debería de ser. Esa es la imagen, eslabones. Y de pronto cuando esto se rompe, ya no estamos cumpliendo el propósito de Dios para sus hijos. Y es terrible. Y ahorita lo vamos a ver. Hice este salmo, lo vamos a leer primero cómo es y después vamos a ver cómo es lo opuesto. Cuando quieras entender un poco más tu Biblia, lee cómo es y de pronto cambias el versículo al opuesto que se vería así. Y entonces hace mucho sentido. Entonces, mira lo que dice. Mirad cuán bueno. Es bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, juntos. O sea, la única manera de que esto suceda es que estemos juntos. Pero estar juntos tiene un riesgo. ¿Sí o no? ¿No quieres tener problemas con nadie? ¿Y todo bien? Vete a vivir a la isla de en medio. Y no hables con nadie. No sirvas a nadie, no planees con nadie. Pero esto implica juntos, eslabones, juntos unos con otros. Y entonces esto sucede cuando estamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas del sumo sacerdote, de la barba de Aarón y baja. Entonces es el aceite que era en un cuerno. El profeta en este caso Moisés con Aarón lo hace y lo unge con aceite. Todo el aceite está cayendo sobre de él. Toda su cabeza, su frente es frescura, es símbolo de consagración. Aarón, su barba, imagina su barba. Aquí casi no hay gente con barba hoy. Bueno, sí, un poco. Ahora imagina eso, pero es una barba. No es un candado, barba. Y entonces está cayendo el aceite por su barba, está cayendo por sus vestidos, pasa por su cinturón, pasa por abajo hasta llegar al bordón de su túnica. Y así es como cae la bendición de Dios sobre nosotros si guardamos esa unidad y esa armonía.
y es de arriba para abajo. Y así cae el amor de Dios. Entonces, es como el buen óleo. Bueno, ¿qué aceite usas para tu ensalada? ¿Del bueno o no del bueno? Y hace una diferencia, ¿verdad? Cómo huele, cómo sabe. Entonces, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes, y baja y no hay impedimentos, o sea, puede bajar con libertad. Y es como el rocío del Hermón, ese rocío que de pronto si has ido a las montañas, ¿no? Y te despiertas y si estás descalzo, pisas el pasto y se siente la frescura. Y ese rocío de la mañana hace que el pasto crezca mucho más rápido que igual un mega chubasco que estanca todo o que llena todo de agua. El rocío es muy importante y es muy refrescante. Entonces así es cuando hay armonía, cuando estamos en el eslabón. Es como el rocío del Hermón. Hermón es una de las montañas más altas de Israel. Es muy hermosa. Hay nieve y se deshiela, y eso hace que tenga mucho más corriente el río Jordán. Es una montaña muy hermosa, pero hay los vientos que vienen del Mediterráneo, hace que pase, y entonces puedes sentir la frescura aún en medio de un día lleno de calor. Y entonces así es. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición. Ahí. ¿Dónde? Cuando estamos juntos. Donde dos o más se reúnan en su nombre, yo ahí estaré. Entonces es una bendición. Así él dijo, así va a ser. Cuando estén juntos, ahí voy a enviar mi bendición. Y no solamente mi bendición, sino dice, y vida eterna. Vida eterna. Ahora, ¿te parece que lo hagamos lo opuesto? Dices, Talí, está bien bonito así. Bueno, pero vale la pena, porque cuando no hay esto, así se ve la iglesia. Fíjate. Mira, cuán doloroso y es amargo habitar los hermanos juntos en conflicto. Doloroso, amargo, cuando hay divisiones y conflictos. Es como el mal aceite, rancio, que no consagra, el cual no cumple su propósito, no corre libremente, se pierde y contamina todo. Es como la sequía árida que no llega a lo seco del monte Sión, sino desciende maldición. No hay esperanza. Y ahí no hay vida eterna si no hay muerte. ¿Cuál te gustó más? Pero te das cuenta, entonces por eso el Nuevo Testamento nos llama, lo vimos en Hebreos, permanezca el amor fraternal. O sea, debe de haber amor y unidad, el vínculo. Efesios, sean solícitos. O sea, quieren esforzarse a algo en la iglesia, sean solícitos en guardar el vínculo de la paz. ¿Y ese vínculo quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces ya está el vínculo, ya hemos sido bautizados en Cristo, ya somos parte de la iglesia, ya tenemos ese vínculo. ¿Y el vínculo cuál es? El amor. ¿El amor a qué? El amor a Dios, el amor a la verdad, el amor a la palabra de Dios, el amor a lo que Dios ama, que es su iglesia. Tú no puedes separar el primer mandamiento del segundo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Son inseparables. Quien no ama a su prójimo y dice que ama a Dios es mentiroso. Y entonces solícitos. Y eso hay un esfuerzo que hay que hacer. Hay que madurar. Hay que buscar reconciliación. Hay que pedir perdón. Hay que perdonar. Pero pasa en el contexto de estar juntos. Y hay situaciones. Y a veces Dios permite cosas en la iglesia para que haya raspones y de pronto alguien te mete el pie y tú, órale, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? No, pues ya me voy de la iglesia. ¿Y qué haces? Rompes el vínculo. Y te vas a otra iglesia.
¿Y qué pasa? La echas a perder. Porque el problema de eso está en nosotros, es nuestro corazón. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Ve cómo una cosa tiene que ver. Pero déjame te lo leo bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134, el último. Ahora, ¿en qué contexto están cantando ese salmo? Están todos juntos en el templo. Salen del templo después de cantar salmos. Después de la bendición sacerdotal de la tarde. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que estar juntos. ¿Y qué crees? Tienen que regresar juntos en la misma peregrinación en la que vinieron a sus hogares. Todos juntos. Caminando juntos con el Señor. Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Entonces está hablando de los que sirven en el templo, en el tabernáculo, en los que están en los ministerios, los levitas, los sacerdotes. Entonces, ahora, si estos hombres no bendicen a Dios, ¿quién va a hacerlo? El ministerio es eso, para bendecir a Dios, con tu ministerio, con tu servicio, con tu vida misma. Entonces nosotros, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches, el original es están parados por las noches. Ministerio es eso, no es estar sentado, es estar parado, estar sirviendo a Dios, estar atentos. Acuérdate que en el templo una de las cosas que había, o más bien que no había sillas, no había sofás, no había camas, era todo el tiempo estar a la expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué nos va a mostrar Dios? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y entonces no solamente están sirviendo, están parados, sino por las noches. Mira, hoy es miércoles en la noche y aquí estás. Los que en la casa de Jehová están por las noches, alzad vuestras manos al santuario. Esto era lo primordial para los que sirven, al adorar a Dios. Aquí estoy, Señor. Y adorar a Dios con las manos alzadas era también una expectativa. Y aquí estoy, Señor, y estoy esperando al Mesías. Ellos no se estaban dando cuenta de esto, pero ve, todo habla de las promesas, de lo que viene, de la esperanza. Y es eso, aquí estoy, Señor. Y tú y yo por eso, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, ven pronto. Aquí estoy. Y entonces alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Para eso es el ministerio. Desde Sión te bendiga Jehová. Entonces tú bendices a Dios y Dios te bendice desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra, porque Dios no era una deidad local. O sea, ellos tenían, ¿no?, sus deidades locales. O no solamente locales, sino depende de qué profesión eras, tenías tu deidad. Entonces, si eras los campesinos, tenías tu Dios. Si ibas a navegar, tenías tus dioses. Y aquí no, te está aclarando. O sea, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia y nuestro Dios y nuestro gran sumo sacerdote Jesús nos bendice, pero no es local, Él hizo. Él es el creador de todo. Él hizo los cielos y la tierra. Es Colosenses. Él no solamente es el creador de todo, sino Él sustenta todas las cosas. Él sustenta todo. Entonces, si tú estás aquí hoy y puedes tomar tu Biblia y leer así, ay, mirad cuál bueno y cuán delicioso es así. Y ya, ok, vamos a orar, y cierras tu Biblia y así, y pones tu pluma aquí y puedes decir, qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Tenía que escuchar esto hoy. Tenía que escuchar de Jesús. Y te puedes poner de pie y no te desintegras. Es por Jesús. Él no solamente te hizo, sino Él te sustenta.
Ahorita tus pulmones están haciendo esto. Y es por Él. Tu corazón está latiendo. Y es por Él. ¿Puedes parpadear? A ver, parpadea. Dice la Biblia, en un abrir, cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, así, seremos transformados. Tendremos un nuevo cuerpo resucitado y vamos a estar con Él para siempre. Nunca más nos separaremos de Él. Y Jesús, cuando está con sus discípulos, en Juan capítulo 17, su oración era que sean uno, Señor. Vínculo. Entonces Jesús lo que quiere para ti, para su iglesia, es que estemos juntos y unidos. Y si Jesús es mi Señor y mi Salvador y Él quiere eso, yo le voy a hacer caso y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para estar en paz con todos mis hermanos. ¿Tienes algo que arreglar con alguien? No lo dejes pasar. Es lo que quiere Jesús. Y entonces que caiga en semilla su bendición y que haya en semilla vida eterna. Y que sea como ese rocío en nuestras reuniones. Yo así lo siento. Venimos y ese rocío y da frescura. Y sí, miércoles, mitad de la semana. Qué locura, ¿verdad? Veracruz, todo el tráfico, toda la inseguridad, crisis económica, todo lo que está pasando, todo es más difícil la vida. Y este año será difícil, pero si Él envía su rocío y su frescura y el rocío de su gracia sobre nosotros, está bien. Ok, entonces ya tomas aire y sigues corriendo la carrera. Pues tus ojos en quién? En la promesa de David, el Mesías, Jesús. Ya, eso es todo. Entonces, ¿qué decías? ¿Qué pendiente traías? Y de pronto Dios hasta para el tiempo. Y dices, ¿qué? ¿Otra vez qué? Y ya, Jesús. Entonces sigue pensando en Él continuamente. Y ellos hacían esto, Ahora nosotros no necesitamos ir a ningún lado. Nosotros por fe ya estamos delante del trono. Por Jesús. 24 horas, 7 días a la semana, ya tenemos acceso al lugar santísimo. Ya tenemos. Es más, somos templo del Espíritu. Y servimos a Dios por Jesús. ¿Oramos? Y Señor, gracias porque podemos terminar estos salmos de ascenso y podemos ver cómo sí, la vida es como este caminar para ellos peligroso, difícil, con enemigos, al acecho, pero tú vas con ellos y de pronto siguen caminando y ven los montes. Y dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero. Él no duerme, no dormita, no se cansa. Y podemos nosotros dormir en paz y tranquilos y descansar. Y de pronto qué alegría cuando te dicen, vamos a la casa de Jehová. Y nuestros pies van hacia allá. Y llegamos a las puertas, a los muros, a los atrios, y podemos alabar a Dios y disfrutarlo. Y ahí estar en armonía con los hermanos. Y ahí es donde Dios derrama su bendición. Entonces hoy, Señor, te pedimos como tu iglesia que cumplas Salmo 133 y derrames hoy aquí tu bendición sobre nosotros como ese aceite que consagra, que purifica, que refresca, que nos sana. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, te bendecimos. Somos tus siervos, aquí estamos, listos para esperar tus instrucciones siempre. Y te bendecimos, Señor, y bendícenos desde Jerusalén, la celestial, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.